Hola, en esta video teórica continuamos con la parte 2 de propiedades térmicas que la he dividido en A y B. Arranquemos con la parte A. Veamos algunos conceptos sobre las energías en el hábitat. Es importante tomar conciencia que el sector de la construcción es responsable de una considerable demanda de energía a nivel mundial, lo que da lugar a emisiones de gases que afectan la capa de ozono y provocan cambio climático y calentamiento global, además de contribuir al agotamiento de los recursos energéticos no renovables. Así, se estima que los edificios son responsables del 30% del consumo energético global y del 28% de las emisiones de dióxido de carbono. En nuestro país, el 33% de los recursos energéticos se utilizan en edificios, de los cuales el 25% en viviendas y 8% en otras edificaciones. Y el 24% de las emisiones de gas efecto invernadero corresponden a edificios. En un simple análisis podemos identificar dentro de todo ese consumo energético tres etapas claramente definidas. La primera es la etapa de la producción y transformación de materiales componentes, es decir, los materiales de construcción con los que como profesionales decidimos que vamos a materializar nuestra obra de arquitectura. Si hilamos más fino, podemos pensar en la energía necesaria para producir las materias primas que conformarán ese material. Y por otro lado, la energía puesta en juego para la producción del propio material de construcción. Hay interesantes trabajos realizados que ponen en evidencia la energía requerida para producir ciertos materiales, lo que brinda un panorama de alternativas a los clásicos o habituales que resultan más beneficiosos para el medio ambiente. Una segunda etapa es la del transporte y colocación en obra, es decir, la etapa de la materialización de la construcción, donde se comprometerá energía para el transporte de los materiales y otro tanto para su colocación y manipulación en la obra, ya sea energía de personas, herramientas o maquinarias. Y finalmente, en este análisis del consumo energético del hábitat, la etapa de uso y mantenimiento, cuya responsabilidad recae en las mismas decisiones de diseño, que determinarán sus condiciones de uso y sus necesidades de mantenimiento a lo largo de la vida útil del edificio. En las tres etapas nuestras decisiones entran en juego, en la elección de los materiales y componentes, si son de producción regional o no, lo que incide en los consumos y costos de transportes, sus características y modos constructivos, y particularmente el modo en que dan respuesta individualmente y como sistema y subsistemas a las distintas solicitaciones externas e internas a fin de lograr las condiciones de confort y bienestar que hacen a la habitabilidad. Para evidenciar la preocupación a nivel mundial respecto al tema, en el año 2012 el Parlamento y el Consejo Europeo emitieron una directiva para promover la eficiencia y reducir el consumo de energía en toda la zona euro, a fin de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes de edificaciones, transportes y procesos de producción. A partir del 1 de enero de 2019, rige para todos los edificios públicos nuevos en la zona euro y los que sean renovados de forma importante, los que tendrán que ser diseñados como edificios de consumo cero, es decir, un consumo energético óptimo que compense la totalidad de su propia demanda de energía con producción propia, integrando energías renovables en su diseño. En el sector privado, esta obligación se atrasa hasta el 1 de enero del 2021. La normativa se refiere a consumos de climatización y agua. Decía que las tres etapas detalladas involucran decisiones con respecto al consumo energético, pero es en la tercera, en la que tiene que ver con toda la vida útil del edificio, en donde, como es obvio, se generan las mayores demandas de energía. Y claramente lo podemos advertir en esta diapositiva, los porcentajes de requerimiento de energía en uso en una vivienda. Fíjate, calentamiento de agua un 19,4%, iluminación un 2,5%,
cocción y conservación de alimentos un 8,2%. Otros aparatos y artefactos aproximadamente un 6,4%. Y fíjate, climatización y ventilación un 63,5%. Esto deja muy en claro la importancia y el compromiso que debemos asumir a la hora de dar respuesta a las solicitaciones que afectan a la habitabilidad de nuestras construcciones, particularmente en el tema que estamos desarrollando, el concepto de aislación térmica como variable de diseño. Entonces, será esencial tener esta concepción en mente. El consumo de energía que requerirá un edificio para su uso y mantenimiento, y recordemos que se trata de toda su vida útil, es una decisión de diseño, o mejor dicho, son nuestras decisiones de diseño. Pasemos a consumo de energía para uso y mantenimiento del hábitat, aspectos de la modelización. ¿Y cuál es la buena noticia en todo esto? Que podemos determinar a priori la cantidad de energía que requerirá un edificio para su uso y mantenimiento, aún antes de materializarse, en la etapa de diseño. Y la otra buena noticia es que el proceso de modelización, es decir, de traducción de la realidad a modelos matemáticos para determinar las condiciones de diseño, formas, dimensiones, materiales de construcción, localización, etcétera, luego de conclusiones mucho más asertivas, justamente basadas en dichos procesos de cálculo, lo podemos agilizar y casi diría delegar a la informática y programas prehechos o confeccionados por nosotros mismos, de modo que nos libere tiempo y esfuerzo para abocarnos a optimizar el planteo de las alternativas más criteriosas que nos lleven al logro del objetivo planteado, que el diseño de nuestras construcciones sea consecuente con la necesidad de reducir lo más posible el consumo de energía en la etapa de uso y mantenimiento de las mismas. Y ahora sí, diseño térmico de la envolvente. ¿Cómo vamos a encarar el tema? Conociendo, por un lado, todo lo que nos representan los datos de la región, por ejemplo, en Mar del Plata, el área dentro de la ciudad, el barrio, sus características, la manzana y las manzanas circundantes, el terreno, cómo es el clima o la vegetación y, por supuesto, las reglamentaciones de construcción, para pensar en cómo emplazar o ubicar el edificio dentro del terreno, considerando información sobre orientación, edificios lindantes, las sombras que arrojan, es decir, la influencia o incidencia del entorno sobre lo que será nuestra construcción. Y por supuesto, las características que emergen del uso de la función que se va a cumplir dentro del edificio, lo que podríamos llamar las demandas de la actividad. Y entran a jugar los recursos de diseño, que son infinitos. Es nuestra creatividad puesta a disposición de responder al problema planteado y el logro del objetivo. Una buena solución desde el punto de vista térmico con el menor consumo de energía extra o adicionada a través de equipos de calefacción o aire acondicionado. Este tema lo desarrollaremos de modo más sistematizado en la próxima videoteórica, aunque ya podemos pensar, en cuanto a consideraciones del entorno, que protegernos del viento es protegernos térmicamente, que el terreno disponible tiene sus limitaciones, pero siempre podremos tomar decisiones en cuanto al emplazamiento, por ejemplo, o forestar, y hasta de acuerdo a las necesidades de protección o ganancia solar, elegir el tipo de vegetación. Como centraremos nuestro diseño térmico en la envolvente, o sea, en el diseño de la envolvente, será importante reflexionar sobre el porcentaje de superficie opaca y transparente, es decir, cuánta superficie ocupan los aventanamientos por sobre la superficie total de la envolvente. Sin haberlo determinado aún, pareciera que por esas aberturas puede darse un mayor flujo térmico que a través de las paredes. Ya lo verificaremos. Y así tenemos criterios muy diversos en este sentido, como advertimos en la casa Farnsworth de Mies
que ya analizamos en propiedades mecánicas, en contraposición a la casa en Kumagaya del estudio Green Blue en Japón. También pensar si dispondremos o no de elementos de oscurecimiento para esas aberturas, como postigones, cortinas, cortinas de enrollar, etc., y en tal caso, de qué tipo. Asimismo, analizaremos en la próxima video teórica acerca de la forma del edificio, su mayor o menor compacidad, es decir, su mayor o menor forma compacta, y su influencia en el flujo térmico total. Advertiremos su importancia, como así también la de su color y su textura. Será de significación decidir, de acuerdo a la situación climática de la región y a la función de la actividad interior, si queremos protegernos del sol o potenciar la captación de los rayos solares. Ello nos guiará a tomar las acertadas decisiones de diseño. También nos basaremos, por supuesto, en conceptos físicos, los que la física nos provee respecto a calor y temperatura. Me refiero a los conocimientos básicos de calorimetría, es decir, los conceptos y unidades de calor. Y en ese sentido ocurre en la vida diaria que usamos muy a menudo dos palabras cuyo significado suele confundirse. Me refiero a calor y temperatura, que en realidad están íntimamente relacionadas con dos ideas distintas. Fíjate en la imagen de la diapositiva. Para explicar la diferencia entre calor y temperatura, hagamos la siguiente comparación. Si voy incorporando agua en un recipiente como en el vaso que se muestra, el vaso, alcanza un cierto nivel. Si se agrega más agua, el nivel sube, pero no vas a confundir la cantidad de agua con el nivel de agua. Una diferencia semejante hay entre la cantidad de calor y la temperatura o nivel calórico. Al calentar agua en un recipiente se le entrega una cierta cantidad de calor y la temperatura o nivel de calor sube como sube el nivel de agua cuando se agrega más en el vaso. Y aún más, dos cuerpos pueden tener la misma temperatura y distintas cantidades de calor, así como dos recipientes o vasos en los que el agua alcanza el mismo nivel, uno puede contener más agua que el otro. Por ejemplo, si hacemos hervir el agua de los dos recipientes que vemos en la diapositiva, la temperatura alcanzada será la misma para los dos, 100 grados centígrados. Pero el que tiene más agua habrá tenido que recibir más cantidad de calor para llegar a su punto de ebullición, es decir, para llegar a los 100 grados centígrados. Finalmente, podemos definir calor como una forma o manifestación de la energía calorífica, propia de los movimientos a que están sometidas las moléculas que constituyen los cuerpos. Dicho en otras palabras, las partículas de los cuerpos no están en reposo, sino que se encuentran en constante agitación. Como consecuencia de esta agitación, los cuerpos poseen determinada energía térmica. Y como forma de energía que es, puede producir trabajo. Por eso cuando se tiene hirviendo una pava de agua, el vapor mueve la tapa. O viceversa, si se dobla repetidamente un alambre realizando un trabajo mecánico, este se calienta. También podemos decir que calor es el flujo de energía de un cuerpo más caliente a uno menos caliente. Por otra parte, el calor aplicado a los cuerpos provoca su dilatación, luego el cambio de estado, sólido, líquido, gaseoso, y finalmente su descomposición. La principal fuente de calor, como dijimos ya en la video teórica anterior, es el Sol. Y así también definiremos temperatura, como la cualidad de los cuerpos, una magnitud relativa que define el estado calorífico de un cuerpo. Es decir, cuando un cuerpo se calienta o se le adiciona calor, aumenta su temperatura. Y cuando se enfría o se le quita calor, disminuye la misma. A excepción de los casos en que ocurren cambios de estado físico que, como veremos, se producen a temperatura constante.
Nuestro tacto detecta la temperatura, pero carece de la capacidad de medirla con rigor. Para medir las variaciones de temperatura, se emplea una escala convencional con divisiones iguales y arbitrarias a partir de un origen que se considera como cero de la escala. Se trata del termómetro. Existen varias escalas, las más conocidas son las escalas Fahrenheit, Kelvin y la que empleamos en nuestro país, que es la escala centígrada o Celsius. Seguimos avanzando y podemos decir que cantidad de calor es la cantidad de energía térmica que posee un cuerpo. La unidad de cantidad de calor del sistema técnico de unidades es la caloría. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Esta cantidad de calor se verifica entre los 14,5 grados centígrados y los 15,5 grados centígrados. Su símbolo es cal, C-A-L. Por practicidad se emplea aún más un múltiplo que es la gran caloría o kilocaloría. Su símbolo se antepone una K a cal y una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Como el calor es una forma de energía, las unidades de energía pueden medir cantidades de calor. De este modo se adopta también como unidad de cantidad de calor al Joule, que se convierte en la unidad de calor en el sistema internacional. Su símbolo es la J, que es la inicial de Joule. Es importante conocer la equivalencia entre ambas unidades, caloría y Joule. Así entonces, un joule es igual a 0,24 calorías y una caloría es igual a 4,1868 joules. Repito entonces que las unidades de calor son iguales a las unidades de trabajo mecánico, ya que ambos son procesos de intercambio de energía. Cuando pensamos en la transferencia de calor, y así nos vamos acercando al tema específico del diseño térmico de la envolvente, nos encontramos con la teoría general de la transferencia de calor. ¿De qué se trata? Cuando entre dos cuerpos o regiones del espacio se produce una diferencia de temperatura, existe inevitablemente un flujo calorífico. ¿Qué ocurre? El calor se desplaza del cuerpo más caliente al más frío, hasta que se produce el equilibrio de temperaturas. Y esta transferencia se efectúa de dos maneras fundamentales, en forma de calor latente o de calor sensible. Calor latente es la cantidad de calor necesaria para producirse un cambio de estado. Por ejemplo, la transformación del hielo en agua en estado líquido que se efectúa a 0 grados centígrados. Mientras se realiza el cambio de estado, es decir, mientras todas las moléculas pasan de un estado al otro, su temperatura no cambia, a pesar de que se le entregue calor. En síntesis, los cambios de estado absorben o desprenden una cierta cantidad de calor, pero durante todo el proceso la temperatura se mantiene constante. Y calor sensible es la cantidad de calor necesaria para modificar la temperatura de los cuerpos y puede efectuarse de tres maneras: radiación, convección y conducción. Analizaremos cada uno de ellos. Comenzaremos por transferencia por conducción. Este tipo de transferencia se produce en un material sólido cuando sus moléculas están a diferentes temperaturas. Las moléculas más calientes van transmitiendo la energía calorífica, o sea, el calor, a la zona más fría del material. Por ejemplo, si se calienta una barra de metal por un extremo, luego de un momento se puede observar que se va calentando el otro extremo. Esto sucede porque las moléculas que se calientan se agitan y chocan entre sí, empujando a las moléculas vecinas. Esto se repite a lo largo de toda la barra, produciéndose así entonces la transmisión del calor. Está claro que la conducción del calor se produce
cuando hay diferencia de temperatura entre las distintas partes del cuerpo y se realiza sin transporte de materia, es decir, sin traslado de la materia, o es decir, sin moverse. La dirección del flujo de calor va desde la parte que tiene más temperatura a la que tiene menos temperatura. Si se advierte una alta conductividad, se dice que se trata de buenos conductores térmicos. Y por el contrario, si el material posee baja conductividad, es mal conductor térmico. En los edificios, principalmente, este tipo de transferencias se da a través de paredes y ventanas. Pasemos a transferencia por convección. Es la transferencia de energía debida al movimiento de un fluido. La convección en sí es el transporte de calor por medio del movimiento del fluido, un líquido o un gas. Es decir, en este caso sí hay transporte de materia. Un ejemplo fácil de comprender es el del calentamiento de agua en una cacerola. El agua en contacto con la base de la cacerola se calienta y va ascendiendo, mientras que el agua de la superficie más fría desciende ocupando el lugar que dejó la caliente. Analizando en el aire del ambiente, las partes menos densas, más calientes, se desplazan hacia las capas altas y las más densas, más frías, a las bajas. Cuando las capas superiores se enfrían y se calientan las inferiores, se repite el proceso, dando lugar a una corriente de convección. Y por último, transferencia por radiación. Se produce aún para las bajas temperaturas, siempre que dos cuerpos de temperaturas diferentes estén en presencia uno del otro y separados por un medio permeable a la radiación. El calor se transforma en energía radiante, atraviesa el medio permeable y alcanza al otro cuerpo. Una parte de la energía se transforma en calor y es absorbida por este segundo cuerpo. El resto de la energía se refleja bajo la forma de calor radiante. El transporte de calor por radiación no necesita la presencia de materia, se produce totalmente en el vacío. Por ejemplo, cuando el Sol calienta la Tierra, su energía recorre una gran distancia en el espacio vacío. En las edificaciones se advierte principalmente transferencia de calor por radiación a través de los acristalamientos. Y continuamos en propiedades térmicas, parte 2, hoy mismo.